envidias, éconos, disputas y guerras, privaciones, hambres y propagación de epidemias deben agotar a los pueblos a tal punto que los seres humanos no puedan ver otra solución que la de someterse plenamente a la dominación de los iluminados. Nuevo Testamento de Satán. Continuando con la información que venía exponiendo hace unos años, la pobreza diseñada en El Salvador, hoy voy a decodificar cómo se va gestando ese plan y hacia dónde estamos a punto de culminar y llegar a esa meta que se han propuesto los dominadores del mundo de esclavizar a la población mundial, etcétera, etcétera. Marcha la población salvadoreña a un estado de pobreza diseñado a tal punto de perder todas las libertades económicas. Marcha la población salvadoreña a ser exterminada como población. Cuando digo a ser exterminada como población, habrán algunos que tal vez estarán tomando los cabellos o diciendo cómo es posible que estés hablando esto, cómo puede ser posible que podamos ser exterminados como población. Hablamos del nuevo orden mundial financiero que se está gestando. Hablamos de la implantación del microprocesador o microchip que pronto serán implementados, sea en la mano derecha o sea en la frente a los seres humanos del planeta. Por lo que vienen hablando los voceros de los detentadores del poder mundial, sea de aquellos élites, oligarquías que trabajan en la sombra, que poseen todas las riquezas terrenales del planeta, que son accedidas a ella por sus padres, por los que ya son los verdaderos detentadores del poder, pero que no están adentro del planeta, sino que están afuera controlándolo. Por sus voceros de ellos, vienen dándolos e informándolos y diciéndolos, por sus medios tradicionales de ellos, que se ven en la necesidad de achicar a la población mundial drásticamente, de crear una hecatombe artificial de tal punto de que queden una mínima población de seres humanos en el planeta para poderlos controlar a como ellos tienen planeado hacerlo. Debido a que el avance tecnológico, tal como lo profetizó el profeta Daniel, es bastante significativo y digamos vasto hoy en día. Por ejemplo, el que ya miremos robots que ya pueden hacer trabajos de agricultura, el que miremos robots en las redes sociales que ya pueden hacer obras de arte, el que miremos robots que ya puedan hacer algunos trabajos que los seres humanos hacíamos, da a entender que ya los controladores del planeta Tierra, los voceros, tal como lo expresan en el foro de Davos, tienen ese plan de reducir drásticamente la población mundial tal como lo tienen planeado hacerlo. Por eso yo digo, estamos condenados a ser exterminados como población. Digo esto porque si nosotros vemos el panorama y cómo la población salvadoreña venimos siendo gobernados por auténticos criminales, tanto en el poder político como en el poder empresarial y económico del país, a tal punto de que los controladores de la nación salvadoreña ya no les interesa tener partidos políticos, sino que los vienen desapareciendo y tomarse todo el país completamente para ellos, da a entender que algo sumamente siniestro están planeando en contra de la población salvadoreña. Voy a ir decodificando este nuevo orden mundial, este plan de ese nuevo orden mundial financiero que se nos viene, que estamos ya encima, ya lo que la tenemos encima. Hoy no yéndome a los 100 años atrás con la instauración de Lenin, Trotsky, Stalin, la revolución bolchevique, sino que me voy a remontar desde los años 80 hasta hoy en día cómo se ha venido llevando a cabo este plan de control y de dominación de la población salvadoreña para hacer un modelo referente a las demás naciones
del hemisferio centroamericano o del lugar geográfico centroamericano y a otros países como la Argentina. Vayamos. Corren los años 80, finales de los años 70, principios de los años 80. ¿Cómo por aquella, forma romántica, unos criminales aventureros empiezan a manipular a mucho campesinado y también debido a a la represión de los grupos militares que existían en esa época, de que tenían el control del estado del país, se aventuran en una organización en ese tiempo conocida como el FMLN Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se toman las armas, todo dirigido y planeado por el Consejo del CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Ya que si algunos quieren, ahondar más en este asunto, pueden irse a los videos anteriores que he venido haciendo sobre este asunto de la pobreza diseñada en El Salvador, y allí explico más sobre este Consejo de Relaciones Exteriores conocido como el cerebro del mundo, el CFR, quienes dirigen la política a nivel planetario en todos los países del mundo. Perfectos criminales que en una, forma romántica convencen a un conjunto de campesinados de que es necesario tomar las armas, de que hay que luchar por la justicia social, por la reivindicación de los derechos económicos y libertarios de un pueblo. Vienen, se enfrascan se arman en armas y se inaugura lo que es la guerra civil en El Salvador. A principios de los 80, culminando en los años 90. Todo inspirado y controlado y organizado desde la isla, desde Cuba. Ya que, el plan del CFR era montar a un personaje en esta zona del planeta que funcionara como referente y para implementar fuerzas guerrilleras en toda Latinoamérica para llevar a cabo ese siniestro plan de que hoy en día muchos países de Latinoamérica vienen siguiendo esa agenda de ese nuevo orden mundial financiero de esclavitud hacia los seres humanos. Como lo vengo repitiendo, lo digo, todo inspirado, planificado desde la isla, desde Cuba. La Comisión Política y es militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, desea al comandante Fidel Castro feliz cumpleaños. Un referente para ellos. Corre los 80s y todo esto también es planeado desde la isla, desde Cuba. Orquestado y dirigido por Fidel Castro, un miembro importante del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores. Empiezan la guerra civil en los 80. Sigue la guerra, continúa en esos años. En mi especialidad, en mi formación, como persona, yo era prácticamente un niño en esa época. Solo oía a los adultos platicar de la guerra, de los enfrentamientos que se llevaban a cabo, pero sin
prestarles ningún tipo de importancia, ya que debido a que era un niño completamente ignorante, no entendía, digamos, lo que estaba pasando. Pero con el tiempo me fui formando, me fui dando a la información, al conocimiento, mucha investigación, mucho conocimiento, mucha lectura de libros, de las escrituras sagradas, de libros de investigadores, de escudriñar seriamente las escrituras como la Biblia y otros textos sagrados que no tienen nada que ver con religión. Porque cuando yo digo y expreso las escrituras sagradas, sea la Biblia, yo no promuevo ni trato de imponer una religión, porque esos libros no tienen nada que ver con religiones, o con aleluyas, o con gloria a Dios, etc. No son libros de historias que los dan a entender de un drama humano que se vive en este planeta Tierra, y del por qué se vive en ese drama humano, en esa confusión, en esa muerte, en esa desesperanza, etc. Se agarran los grupos militares de la Fuerza Armada, se agarran grupos militares de la guerrilla, hay enfrentamientos, hay muertos, hay noticias. Pasan los años 80, entramos a los años 90, a los principios, viene el grupo conocido como el FMLN guerrilla, luego se integran a la vida social, civil, luego surgen como partido político, empiezan a participar en elecciones democráticas, entre comillas, porque de eso de democracia nunca ha existido, sino simplemente es una herramienta de instituciones o de documentos que dicen que avalúan de que existe una supuesta democracia donde nunca ha existido eso. Se instituyen como partidos políticos, llegan a elecciones, ganan miembros en el Congreso salvadoreño, o sea, en la Asamblea Legislativa, conocidos como diputados, congresistas, etc. Mientras ellos siguen participando en esas elecciones y adquiriendo miembros en el poder político salvadoreño, algunos de los máximos dirigentes viajan constantemente a reunirse con Fidel Castro a Cuba, con un prominente hombre del CFR, de Consejo de Relaciones Exteriores, quien lleva la agenda de todo el control y de todo lo que se viene instaurando en Latinoamérica para la dominación, y de que también Latinoamérica llegue a ser parte de este nuevo orden mundial económico que se está montando. Lo vemos que viaja a menudo a Cuba. Primero empieza a reunirse con Fidel Castro. Luego que Castro, digamos, entra Hugo Chávez ya como poder, digamos, dirigiendo el país venezolano, con las inmensas riquezas de Venezuela, financiando a muchos países de la región en el aspecto económico y en el aspecto petrolero. También esta organización conocida como el FMLN sufructa o obtiene de esos beneficios del petróleo y se llega a consolidar como un poder económico en el país, a tal punto de que logran ganar la presidencia de El Salvador en 2 periodos. Se sigue tejiendo, se sigue en la implementación de lo que se viene implantando hasta hoy en día, de ese nuevo orden mundial, de este control de nuestro nuevo orden mundial que se está tejiendo en Latinoamérica, que ya algunos voceros del poder mundial dicen que ya en el 2023 ya es el primer año, digamos, ya consolidado del nuevo orden mundial, y que va en marcha hasta llegar hasta donde ellos quieren llegar, que es a esa gran guerra que tienen planeada llevar a cabo, donde tienen planeado eliminar a la tercera parte de la población mundial, tal como lo explica en el libro del Apocalipsis. Pasan los años,
el máximo dirigente de ellos, allá por el 2006, fallece en un viaje hacia Cuba, que es Shafiq Handal, revolucionario histórico del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Siguen con el poder político. Esta organización criminal instituida ya entrando a los años 2000 y parte de los 90, y entrando en los años 2000 en adelante, se consolidan como partido político, ganan la presidencia y ya tienen el poder político del país. Una vez muerto Fidel Castro, Shafiq Handal, los miembros de ella, los altos comandantes, dirigentes, tienen el poder político, el poder presidencial, y muchos de ellos se mantienen también viajando a Venezuela, ya que debido a la muerte de Hugo Chávez y también a la ya avanzada vejez de Fidel Castro, ya en sus últimos años de vida, ya es ir buscando cómo el siguiente títere que va a reemplazar los que es Maduro, para ir recibiendo las instrucciones de cómo iban a ir llevando la destrucción del Estado-Nación de El Salvador hasta donde hemos llegado hoy en día. Por lo consiguiente, de ir llevando esa destrucción del Estado-Nación del país salvadoreño, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de asesinar a muchos salvadoreños con la delincuencia, ya que sabemos que por el libro de Servando González, La Silla, Fidel Castro, el Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial, las Naciones Unidas tienen planeado asesinar cada día a 300.661 seres humanos diarios. Que esa política que tiene las Naciones Unidas de mantener y de llevar a cabo esas muertes para sus deidades, para esos dioses, para sacrificio a esos dioses, debido a esa destrucción del Estado-Nación de El Salvador, muchos salvadoreños en los 80, a los 90 y a los 2000 han inmigrado hasta constituirse otro país fuera de El Salvador, fuera del país geográfico de Centroamérica. Hablo de dos países en uno. Un país de salvadoreños viviendo dentro del país, geográficamente situado en la posición de Centroamérica, y otra nación de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde la población salvadoreña que vive dentro del territorio geográfico de Centroamérica explota a la población salvadoreña que vive en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ya que ellos se constituyeron como los remeseros, los que tienen a flote con las remesas al país salvadoreño, donde ellos son explotados por los mismos salvadoreños, que viven dentro de El Salvador, y las oligarquías y los políticos explotan, en fin, a los dos países, tanto el país que vive dentro del Salvador como al país que vive fuera del Salvador. Así se ha venido constituyendo esta pobreza, diseñado esta destrucción del Estado-Nación salvadoreño. Por lo consiguiente, nosotros mirábamos a personeros como Salvador Sánchez Serén, ya presidente y convertido presidente de la región centroamericana en los años 2014 al 2019, donde se mantenía constantemente viajando a Venezuela, y algunos personeros altos dirigentes de ese partido político o de esa organización guerrillera que empuñó las armas, llevando a muchos salvadoreños a la muerte para ellos tener privilegios y disfrutar y de vaciar las arcas del Estado salvadoreño
hasta el día de hoy que ya desaparecen como partido político. Donde muchos de estos dirigentes que fueron útiles para el poder mundial en esa época, algunos de ellos probablemente ya se ven desechados por el poder mundial, ya no son útiles, que ya muchos de ellos andan huyendo fuera del país. Obviamente con los recursos que lograron extraer de las arcas del Estado salvadoreño. Hablo de ser literalmente robada. Normalmente los que estamos en la investigación, en la lectura, en el conocimiento, de irlos formando en cómo funciona el mundo, en cómo funcionan los poderes que controlan a los seres humanos en este planeta, en toda la injusticia que vemos a diario, vamos viendo bien cómo lo que conocemos como el poder político, que es uno de los poderes más brutales que tiene la organización del mal que controla el mundo para esclavizar al ser humano, vemos que cuando ya una institución no le sirve, la desechan completamente. Informándome, hoy en día este partido político que hizo tanto y que ha hecho tanto daño a la población salvadoreña desaparece como institución política. Donde hablo y repito que muchos dirigentes que fueron personas que tuvieron el poder político económico del país se ven en necesidad de irse del país. Algunos a México, otros a Nicaragua, y no a Venezuela, porque saben bien que Venezuela está ya llegado a un momento que ya ha sido un país destruido completamente en el aspecto económico. Un país que exporta miles de venezolanos a Estados Unidos, tal como lo hace también la población salvadoreña que emigra hacia allá. Aquí podemos ver que lo que conocemos como la política es simplemente un instrumento para esclavizar al ser humano. Pero entre los años 80 a los 90, a los 2000, hasta hoy en día, venía desarrollándose un personaje quien será que le dará la estocada final probablemente en el aspecto financiero y en el aspecto, digamos, social a la población salvadoreña, ya que para en esa época venía desarrollándose como ser humano. Estaba en su pubertad de su niñez, de su adolescencia y de luego a la ingresación del partido FMLN en los 2000, del 2000, probablemente digamos desde el 2012 en adelante al 2015, etc. A convertirse hoy en día en candidato presidencial y hoy en día en secuestrar todas las instituciones del país salvadoreño. Cuando yo me dirijo en el aspecto político no es porque yo tenga alguna afinidad política, porque no creo en este estiércolero de la política, porque tengo muy enmarcado y porque mi conocimiento y mi información es de despertar la conciencia y de que el ser humano conozca las verdaderas leyes universales para que salga del engaño en lo que los controladores del planeta, tanto los que viven dentro del planeta como fuera del planeta, lo tienen sumido. Simplemente que tengo que dar información cómo se viene gestando, cómo es uno de los poderes, la política es uno de los poderes, de los 4 poderes que más daño hacen a la población mundial y de control y de asesinatos y de esclavitud hacia la raza humana, donde son instituciones usadas por verdaderos perfectos criminales, seres que son poseídos por larvas o ya digamos son posesos por entidades demoníacas que hoy con día se le conoce como esta organización de Satanás, el diablo, que engaña al mundo entero. Todo surgido y todo planeado por el Consejo de Relaciones Exteriores y por el miembro prominente Fidel Castro, y dirigido y controlado desde la isla, desde Cuba. Hasta hoy en día, de que se logra quedar con todas las instituciones del país al personaje que
fue preparado, también digamos dirigido por las sociedades secretas que controlan tanto las sociedades internacionales y las sociedades secretas nacionales, que vienen también preparando a estos personajes para que lleguen a ser potenciales líderes en un futuro cercano, o ya digamos en la realización de cuando ellos ya llegan a la adultez como seres humanos. Esto de exponer es quién controla en el mundo. Hubo un personaje hace unos años que habló de quienes controlaban la política y todo lo que es la población salvadoreña. Escúchenlo. La idea de que Este personaje conocido el como pobre Héctor pueblo Hernández salvadoreño Turcio. va, Escúchenlo. muchas veces en términos históricos iluso, otras veces revolucionario, otras veces con deseos de democracia, pero está perdido porque la lucha debe ser destruir los poderes, se le llame fácticos o legales, porque esos son los que están destruyendo al país. Por ejemplo, en el caso de Hernán Contreras, ¿y cómo lo van a condenar? ¿Cómo le van para que nos entendamos, cómo le van a hacer algo, ni siquiera cosquillas, si es masón grado 33, la máxima figura dentro de la logia? Pues. O sea, cuando alguien está en una logia, es un grupo de poder que va a defenderlo a toda costa, y donde ellos mismos, estas logias, tienen infiltrado la Corte Suprema de Justicia, tienen infiltrado los partidos políticos, las cámaras de lo penal, las de lo civil, los juzgados. Si eso hay que saberlo. Por eso es que a mí me da risa, por ejemplo, cuando este diputado Reyes va con una gran novedad, que se debería dar una materia para que los niños aprendan a hablar con señas. No, hombre, digo yo, si hemos llegado a la estupidez máxima, si aquí lo que hay que enseñar es cómo el poder tiene la habilidad de dominar a los demás, aún cuando estemos protestando. Lo que podemos hacer es de que la gente se despierte y sepa cómo se está actuando y cómo se está derrotando el país. Eso es lo que hay que... En las palabras de este hombre dice, a veces la población actúa de una manera ilusa, revolucionaria, con justicia y democracia, pero no encuentra el camino, dice, está perdida. ¿Cómo van a meter preso a este personaje si es masón grado 33? Para derrotar a estos poderes hay que tener una comunicación ya con la fuente original, con Dios, que ilumine a uno por donde ellos vienen con sus artimañas, que lo guíe, y para eso hay que buscar, hay que conocer, hay que investigar, hay que hacer cambios radicales, hay que estar a la expectativa cómo va a actuar Satán en la tierra. Y dice, porque son esos poderes que están destruyendo a la nación, destruyéndola, destruyendo el Estado-nación, hasta el punto de hoy en día de que se vienen arruinando muchos factores económicos. La agricultura ya no va a existir prontamente en El Salvador. Probablemente los mercados de abastecimiento de insumos, de comida, digamos, de comida básica, digamos, lo que es los alimentos, van a ir desapareciendo. Porque el poder mundial tiene planeado de destruir todo lo que es la cadena alimenticia una vez que caiga el dólar, para que quedemos a merced del estado planetario del nuevo orden mundial y que tengamos que acceder a nuestra libertad de cuerpo, donde nos van a llevar a que accedamos a esa marca, tanto en la mano derecha o en la frente, para que podamos comprar y vender tal como está profetizado.
Vienen hoy en día algunos dirigentes del partido político FMLN, desaparecen, son ya desechados por el poder mundial y regional, donde ya probablemente ya no los necesitan. Seguramente para no meterlos presos, digamos, o decirle, mira, sabes que ya no te ocupamos, pero mejor vete del país para que no te hagamos nada, vete a ver cómo te las arreglas, pero vete del país, ya existe tu trabajo, ya no te necesitamos, etcétera. Algunos comandantes históricos de este movimiento, tanto militar, subversivo, en la época de los 80, entrando a partido político en la época de los 90 y los 2000, muchos de ellos ya se encuentran huyendo del país. Pero por lo consiguiente, tanto estos comandantes, digamos, militares, tanto de la guerrilla como de la Fuerza Armada, unos encristados en lo que se le conoce como partido político FMLN y otros encristados como lo que se conoce el partido Arena, izquierda y derecha, que es una especialidad de las sociedades secretas de los dueños del mundo en usar estas dos facetas para engañar a las poblaciones del mundo, izquierda, derecha, centro izquierda, revolucionario, etc. Aparecen hoy en los 2000, donde en los 80 se usaba las radios para manipular a las poblaciones, aquella población que ha venido siendo víctima y también en su ignorancia cómplice de todo esto, lo que estamos viviendo en ello. Aparecen los nuevos comandantes guerrilleros, por así decirle, y aparecen los nuevos comandantes militares, por así decirle, quienes son hoy en día los influencers, los llamados youtubers, quienes se encargan de manipular, de engañar a la población salvadoreña, aquella población salvadoreña que es la que siempre, aquella parte de la población salvadoreña que es la que siempre acude a las urnas a prestarse a la manipulación y al engaño de los políticos y de las oligarquías criminales que gobiernan el país. Hoy aparecen estos nuevos revolucionarios, pero hoy con otra faceta. Acordémonos que el poder mundial tiene facetas, muta. A como vienen mutando las poblaciones del mundo, a como viene mutando el desarrollo tecnológico, social, cultural, etc., ellos mutan. Ahora, en aquel tiempo ya no se usan las radios, sino que ahora se usan las redes sociales con ordenadores, teléfonos inteligentes, etc., donde aparecen estos nuevos comandantes, tanto por así decirle, de la guerrilla como de la Fuerza Armada, manipulando y engañando tal como lo hacían los antiguos líderes, los líderes de los 80 y los 90, engañando a aquellos incautos que no tienen ningún tipo de conocimiento para que se presten a las filas de seguir destruyendo el Estado-Nación salvadoreño. Hoy este papel lo retoman los llamados influencers, personas sin escrúpulos que algunos de ellos lo hacen por el poder, por obtener ingresos económicos, otros de ellos lo hacen por obtener fama, de verse ellos tomados en cuenta, de ser ellos importantes, donde vienen engañando a la población salvadoreña, aquella población salvadoreña que es la que se presta para ese manipuleo y ese engaño de acudir a las urnas cada vez que hay elecciones para hacer válido un poder que no solo drena las finanzas del Estado salvadoreño, sino que también drena la vida de los salvadoreños, ya que muchos mueren por el poder político y económico diabólico que está incrustado en el país salvadoreño. Muchos de estos llamados influencers viven fuera del país, sin tener algún tipo de conocimiento, sin informarse en la sabiduría, sino que, como les vengo diciendo, ellos, llevados por impulsos de fama, de otros de adquirir ingresos, no se dan cuenta que ellos también han sido víctimas del irse del país salvadoreño, obligados por la pobreza y el diseño de pobreza diseñado que hay en el país, irse a otros países, donde ellos se convierten en los cómplices
y digamos y colaboradores y brazos armados de los que a ellos también les han hecho daño, siendo ellos víctimas de los controladores del país, tanto nacionales como internacionales. Hasta hoy en día que potencializan a un candidato que sale de las entrañas del poder destructivo que gobierna El Salvador, lo categorizan como presidente, se apoderan de las instituciones y estamos a punto de los salvadoreños que vivimos dentro de perder todo tipo de libertades. Porque media vez empiecen ya a ejercer el poder en mayo, se van a ir implementando algunas leyes económicas brutales. Probablemente el perder ya la libertad económica, donde ya los digan que van a implementar alguna moneda digital ya permanente en el país. Porque si nos damos cuenta, el poder mundial ya viene arrasando, ya es poco que en lo que le falta para culminar lo que es la destrucción de Estados Unidos y del dólar. Acordémonos que el libro del Apocalipsis nos habla que van a haber 10 reyes que se les dará poder por 1 hora y gobernarán el mundo. Ya esos 10 reyes ya vienen empezando de hace varios años con la integración de los países en bloques, en que los países van a ir desapareciendo y van a ir haciéndose bloques regionales, tanto como el bloque centroamericano, el bloque de la UNASUR, suramericano, el bloque de las naciones árabes, etcétera, etcétera. Pero ahora se confirma y se unen las potencias que van a dirigir esos bloques, que van a ser cabeza de esos bloques en el conjunto de países que le conocemos como los BRIC, donde muchos de ellos tienen un poder de recursos naturales bastante vasto y donde muchos de ellos, su mayor objetivo es tumbar el dólar norteamericano y así con eso destruir a Estados Unidos como lo vienen planeando. También analicemos que el poder mundial desde hace milenios atrás ha venido conformando estratégicamente en lugares geográficos del planeta, instituyendo imperios. Eso lo podemos ver en las escrituras sagradas cuando se instituye el imperio babilónico con Nabucodonosor, que dice que todos los pueblos de la tierra le pertenecían aún hasta las aves del cielo. Lo habla en el libro del profeta Daniel. También los acordamos del imperio romano. También los acordamos del imperio egipcio. También los acordamos del imperio persa con Alejandro Magno. Creo, no sé si estoy equivocado. También los acordamos del imperio británico y del imperio español. Incluso en el imperio egipcio, ya cuando Jehová, esta deidad, este comando militar intergaláctico, dirigido por esta divinidad conocida como Jehová, en el Éxodo 12:38 se nos explica de que, tal como lo explica el libro de Eclesiastés, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que ya lo que ha sido, lo que fue ayer, lo que será hoy, ya ha sido en los antecesores, que no hay nuevo bajo el sol, se nos dice, tal como está ahora plagada, digamos, constituida la nación norteamericana de toda gente, de todos los países del mundo, lo dice en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 38 en adelante. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. O sea, cuando Jehová saca al pueblo egipcio de Egipto, a los israelitas de la esclavitud, dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, sea de todo tipo de gente. Chinos, árabes, latinos, europeos, etc. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Tal como está constituido Estados Unidos hoy en día, de todo tipo de lengua, de todo tipo de clase de gente de todos los países del mundo. Ya eso se ha venido instaurando en el planeta, donde se elige por el poder mundial puestos geográficos del planeta para controlar con un imperio al resto de los países del mundo, así como lo hace Estados Unidos en el mundo hoy en día. Pero que debido a que el poder mundial, por sus voceros, que también ya lo dicen, que ya no necesitan
que ya es hora de destruir a Estados Unidos. Han decidido destruirlo ahora con la conformación de estos países conocidos como los BRIC, que vienen avanzando ya en implementar sus propias monedas y deshaciéndose de la transacción económica del dólar. Miren lo que vienen ya consiguiendo los BRIC. Así está mi país. Escuchemos a ver estas noticias. Los dólares desaparecen y los alimentos y otros productos comienzan a subir. También están haciendo cola para comprar gasolina. Aquí está el video. No alcanza. Así es, cada vez alcanza menos. Cierto es que vendedores y compradores se quejan por la economía. Ante este panorama, el gobierno se reunió con los empresarios privados, importadores, la Cámara de Industria, entre otros, para frenar la escasez de dólares en el país. Son varios los productos, hablamos de shampoos, jaboncillos, pastas dentales, leche en polvo, estos que registran un incremento en sus precios. Esto ocurre en los mercados de Cochabamba. Con una diferencia de entre 2 y 3 bolivianos, productos importados como pastas dentales, champús, jaboncillos y otros, ahora tienen otro precio en mercados de Cochabamba. Todo producto subiendo de momento, ¿no? Porque sí, todo por el tema del dólar, dicen 800 gramos. Está a 20 bolivianos y a 25 bolivianos. Igual han subido. Sí. ¿Cuánto costaba? 115 el paquete, ahora cuesta 130, digamos. Productos como pastas dentales, leche en polvo o duraznos al cubo registran ahora un incremento en sus precios. Los champús salía 22, 23 vendíamos, ahora 25 ya vendemos. Sí, cremas dentales igual han subido. Esa vendíamos a 20, ahora ya estamos dando 22. Hay argentinos, brasileños, chilenos, de todo el mundo. Las comerciantes dicen que los productos ya llegaron con estos precios en estas semanas. Productos de los valles cruceños también, los productores advirtieron con un alza de precios si no se pone una solución a la falta de dólares. Han denunciado que sus insumos han incrementado hasta en un 30% y que el dólar se está cotizando hasta en 9 bolivianos. El presidente de Asofrut dijo que como sector están preocupados por la falta de dólares en Bolivia, porque los insumos que compran han subido de precios. Toda importación que se realiza es en dólares. Usted va en agropecuaria y en este momento ha subido de 25% hasta un 30% por la escasez de dólares. No existe dólares. La verdad, que está ahorita mejorando la economía es el cambista, bueno, que el dólar está vendiendo hasta 9 bolivianos. Noé Morón afirmó que si esta situación continúa y los insumos que ellos utilizan sigue caro, el más perjudicado será la ama de casa, que llega a los mercados para poder adquirir productos de la canasta familiar. Si sigue así, el perjudicado es el ama de casa, todo va a subir, todo va a incremento, porque a base de dólares estamos intentando, digamos, la canasta familiar, porque si bien es cierto, lo que pagamos los pesos es boliviano, pero lo que compramos insumos, herbicidas, abono, semillas, es a nivel de dólares, ¿no? Y el mercado negro, pues el dólar está arriba de 8 bolivianos. ¿Y esto cómo va a afectar o a quién va a afectar? Esto afecta directamente al pequeño productor, va a cultivar el vino y va a repercutir a la ama de casa directamente el alimento. Pues insumos, herbicidas, abono, todo han subido, un 25, un 30%. Los productores de oleaginosas han afirmado que el sector está atravesando conflictos para conseguir los dólares necesarios para importar insumos y maquinaria. Han señalado que es el momento de eliminar los cupos a la exportación y también ampliar el uso de la biotecnología. El sector soyero está preocupado por la falta de dólares en el país. El gerente de ANAFO dijo que esto les afecta a insumos y compras de maquinarias para su sector. No se habla ya de más de un 25% de comisión del banco. Entonces, obviamente que el encarecimiento va a hacer de que los productos importados van a subir de precio, tanto en lo que son insumos, lo que son equipos, lo que es maquinaria. Y todo eso, pues, lamentablemente va a ser trasladado al consumidor, que en el caso nuestro viene a ser el productor. Entonces, esta es una situación de gran preocupación. Realmente se puede estar poniendo en riesgo la viabilidad de los productores que producen alimentos. Jaime Hernández hizo un pedido al gobierno en busca de solución para el sector productivo y así generar más divisas para el país.
Por un lado, de ver de que se pueda ver cómo pueden aumentar las exportaciones. Nosotros como sector productivo creemos que uno de los caminos debe ser que de una vez se avance con el tema de la biotecnología para que nosotros podamos producir más, porque eso significa que vamos a poder tener mayores excedentes, y esos excedentes van destinados a las exportaciones, por supuesto, y esas son divisas para el país. Pero vemos más porque este lunes, desde las 8:30, los empresarios privados de Bolivia se reunirán con el gobierno para escuchar las respuestas a las propuestas que han realizado en la reunión del día viernes. Una reunión bastante importante. Porque ya no hay para producir gasolina, intento cargar en el norte. Claro, no hay, por esto, la mayoría estamos migrando de frontera. Así. Esta es la obra de los BRIC. Acordemos que estos países, creo que Bolivia está a punto de entrar a ser miembro de los BRIC. Volviendo, esta es la obra de los BRIC. Volviendo esta es la obra de los BRIC. Lo que están consiguiendo los BRIC. Acordémonos que el objetivo de ellos es tumbar el dólar norteamericano y por lo consiguiente arrastrar a la nación norteamericana, para que ya digamos la nación norteamericana no tenga influencia y poder como la ha tenido teniendo hoy en día. Si ustedes analizan, estos son dos comandantes de la guerrilla y del partido político conocido como el FMLN, ya integrados en la política. Algunos de ellos están fuera del país, como este personaje que está aquí huyendo. Se le acusa de un buen robo que logró hacer del Estado. El otro personaje, un vocero, un masón encubierto, que ha venido manipulando a cierta parte de la población salvadoreña con su filosofía, con su gran enseñanza, etc. Un criminal de primera, que se dice que se mantiene enfermo. Pero aquí tenemos a los influencers, a los nuevos comandantes, sea de la guerrilla o sea de la militar. ¿Están conscientes estos personajes en lo que están provocando hacia la población salvadoreña? ¿Están conscientes de cuando ya el Estado salvadoreño, el Estado-nación, se vea completamente arruinado en el aspecto económico, en el aspecto de insumos, de los alimentos, probablemente sumido en una guerra social o una guerra civil, donde la desesperación, tanto como esto va a empezar a pasar, lo que vimos de Bolivia, esto va a empezar a pasar probablemente en los siguientes meses o el siguiente año en El Salvador. Acordémonos que El Salvador es un país que no produce nada, que ha sido totalmente desmantelado, con la exportación de pobres, incluyéndome yo también, con ese país de salvadoreños que viven en Norteamérica, que es explotado por el país que está adentro de Centroamérica, ambos también explotados por los políticos y las oligarquías. Están conscientes de que media vez no hayan alimentos, los dólares pierdan valor en la población, en Centroamérica o en El Salvador, se los imponga una moneda de golpe, no hayan suficientes alimentos, estalle la gran guerra planetaria y estalle lo que está profetizado de la gran tribulación. Están conscientes estos nuevos comandantes que se esconden y usan las conocidas como las tecnologías, redes sociales, de lo que ellos también pueden llegar a ser cómplices de que lo que se puede desatar en la nación centroamericana. ¿Están conscientes? Esto es para darles a entender algo, si alguno de ellos vea mis videos. En el libro de Servando González, La silla Fidel Castro, el Bogotazo y el nuevo orden mundial, se nos explica la Castro Chávez PSI-OP. La Castro Chávez PSI-OP. Los datos históricos disponibles indican que lejos de debilitar el control que ejercen los conspiradores de Wall Street en América Latina, más de 50 años de intervención directa de Castro en la región lo han reforzado, tal como el profesor Peter H. Smith, un especialista
experta en política de América Latina ha señalado acertadamente. En retrospectiva, los hechos históricos revelan 3 puntos fundamentales. En primer lugar, desde la década de 1950 hasta la década de 1990, los Estados Unidos ejerció una fuerte y continua hegemonía en el hemisferio. En segundo lugar, dentro de este patrón general de la hegemonía de los Estados Unidos, sufrió un ligero descenso entre los años 1960 y 1980. Y en tercer lugar, la hegemonía de Estados Unidos subió a niveles nunca antes alcanzados entre mediados de 1980 y mediados de 1990. No es por casualidad que haya sido precisamente entre la década de los 1960 hasta la década de 1980, cuando las guerrillas controladas por Castro, sea también el grupo organizado de guerrillas FMLN para la Liberación Nacional, incluido ello, ya que debido a, como les vengo explicando, que se mantenían viajando uno de sus comandantes prominentes, Jafin Handal, se mantenía viajando con normalidad a Cuba para seguir instrucciones, ya constituido como partido político. Hasta en la década de 1980, cuando las guerrillas controladas por Castro devastaron muchos países de Latinoamérica, incluyendo El Salvador. Devastaron muchos países de Latinoamérica, incluido El Salvador. Devastaron muchos países de Latinoamérica. Así que, como se explica que la hegemonía de Estados Unidos en la región solo haya sufrido un ligero descenso, porque Castro contribuyó directamente a la destrucción de los partidos comunistas tradicionales en América Latina. ¿A qué se debió su gran empeño en desestabilizar y derrocar gobiernos con presidentes democráticamente electos? Porque el principal resultado de la actividad guerrillera castrista en América Latina fue que el complejo militar industrial norteamericano se enriqueció aún más, y que los banqueros de Wall Street aumentaron sus fortunas debido a la fuga de capitales de América Latina. Allí contribuyó el partido político conocido como FMLN, Farabundo Martín para la Liberación Nacional, que hoy en día tanto los controladores del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores, tanto como la oligarquía criminal criolla salvadoreña, ahora esta nueva oligarquía con este nuevo caudillo criminal que está ejerciendo El Salvador, ya no lo necesitan, lo han decidido destruirlo, hasta el punto que ya no tienen ni diputados en la Asamblea Legislativa. América Latina castrista en América Latina fue el complejo militar industrial norteamericano que se enriqueció aún más, y que los banqueros de Wall Street aumentaron sus fortunas debido a la fuga de capitales de América Latina hacia los Estados Unidos. Castro se arrepienta a sí mismo como un enemigo jurado del liberalismo económico y la globalización, como explica entonces su estrecha amistad con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, a quien altos ejecutivos del CFR consideran el máximo el Consejo de Relaciones Exteriores del CFR consideran el máximo promotor del liberalismo económico y la globalización en México. Alcalá, creo que es una organización de tratados de libre comercio, creo que es de la región norteamericana y centroamericana. No es sino el paso previo a la creación de la Unión Americana, sea lo que les vengo diciendo. Necesitan los BRIC, constituidos hoy los BRIC, tumbar el dólar norteamericano, que es la mayor arma que tiene Estados Unidos para controlar a todas las naciones del mundo, ya que las transacciones económicas de comercio entre los países son en dólares. Al no usar ellos los dólares más, los BRIC, y a usar sus propias monedas, el dólar se debilita, tanto como el imperio se viene debilitando.
y ya Estados Unidos entra a ser como cualquier país, como cualquier nación del mundo, claramente con un subpoderío, pero eso va decayendo y decayendo hasta convertirse en una nación empobrecida como nuestros países latinoamericanos. El Alcalá no es sino el paso previo a la creación de la Unión Americana, que se extenderá desde Alaska a la Patagonia, sea hasta Argentina, bajo el férreo control de los banqueros del CFR a través de sus instituciones financieras, sea el Fondo Monetario Internacional, sea el Banco Mundial, sea las Naciones Unidas, sea la Organización Mundial de la Salud. Todos estos organismos que están controlando el planeta y que siguen en el empeño de apoderarse del planeta. El férreo control de los banqueros del CFR a través de sus instituciones financieras internacionales, sin descontar, si es preciso, los cañones y las tropas de fuerzas especiales, la Unión Americana y la subsecuente implantación de una moneda común, sea lo que les vengo diciendo, la eliminación del dinero físico, una moneda común, una moneda digital, tanto implementada por los BRIC como implementada cuando ya se constituyan y hayan destruido a la nación norteamericana y al dólar. Acordemos que están detrás de los BRIC son los mismos poderes internacionales, élites, que controlan el mundo en el aspecto terrenal, todos dirigidos por los principados, ya no están dentro del planeta. Moneda común a todos los países miembros conllevará a la destrucción total de las economías, lo que estamos viendo en Bolivia, a la destrucción total de las economías de los países al sur del Río Grande, sea desde México hasta Patagonia. La desesperación de las clases medias y el enriquecimiento de unos pocos, sea también lo que está pasando en El Salvador, empobreciéndolos a nosotros completamente, donde los grupitos de poder económico se siguen enriqueciendo, donde se van a quedar completamente todo el país, tal como han secuestrado todas las instituciones del país hoy en día. A las clases medias, el enriquecimiento de unos pocos y la pobreza más total de los obreros y los campesinos, sea la pobreza diseñada en El Salvador, y la destrucción de buena parte de la población salvadoreña por lo que estamos viendo y lo que se nos viene encima. Y los obreros y los campesinos, estas uniones artificiales, sea las uniones artificiales que van llegando, acordémonos que en el país ya constituyeron en distrito a los departamentos. Estas uniones artificiales de países siguen el modelo económico, político, social que Fidel Castro implementó en la Cuba actual, sea de empobrecimiento, para que demos a merced de adquirir un pedazo de pan con la renta básica universal que se está promoviendo, todo impulsado también por el Foro de Davos actual, que los altos ejecutivos del CFR tanto admiran. Repito la lectura para que les quede claro. El Alcalá no es sino el paso previo a la creación de la Unión Americana, que se extenderá desde Alaska hasta la Patagonia, bajo el férreo control de los banqueros del CFR a través de sus instituciones financieras internacionales, sin destacar, si es preciso, las cañoneras y las tropas de fuerzas especiales, la Unión Americana y la subsecuente implantación de una moneda común a todos los países miembros conllevará a la destrucción de las economías de los países al sur del Río Grande, sea del México hasta la Patagonia, hasta Argentina. La desesperación de la clase media, el enriquecimiento de unos pocos, la pobreza más total de los obreros, los campesinos. Estas uniones artificiales de países siguen el modelo económico, político, social que Fidel Castro implementó en la Cuba actual y que los altos ejecutivos del CFR tanto admiran. Todo es un plan diabólico trazado tanto así como se dice en el libro de Servando González y como lo dicen en las escrituras, desde la Alaska hasta la Patagonia. El personaje que han escogido hoy en día para presidente y que hoy en día se ha robado a las instituciones y el país, este solo es el principio de la gran hecatombe que se nos espera a nosotros los salvadoreños. Por eso yo he venido diciendo que los preparemos, que vamos a tener momento que nosotros, los que sabemos toda esta información, vamos a tener que salir huyendo a los campos, a los montes, cuando ya empiecen la decadencia de los alimentos en el país,
probablemente el dólar pierda el valor completamente, los quedemos con los dólares en la mano, nos informe el gobierno salvadoreño que ya no hay moneda, que ya no hay dólares, que vamos a tener que acceder a algún tipo de moneda algún tipo de moneda digital, tal como el Bitcoin. Seguramente va a quedar para que por un corto tiempo, meses, de esa moneda ya venga lo que es la moneda digital, que va a ser la que se va a implementar a nivel planetario. Bueno amigos, con esta información me despido. Espero que la información sea de su agrado. Espero que la decodificación de la pobreza diseñada en El Salvador haya servido con este monólogo de información. Todo esto se ha venido planeando desde los 50, pero de hace muchos milenios atrás. ¿Se va a culminar el plan? Está profetizado, sí. Normalmente vemos hoy en día, porque no tiene caso el salir a protestar. Los que conocemos las escrituras sagradas sabemos que no podemos andar de revoltosos, mucho menos a herirlos a los partidos políticos. Todos son controlados por las sociedades secretas, eso es una estupidez el que anda en eso. Sino que los informadores del espíritu tenemos que darle a entender, hacer luz a nuestro prójimo, hacer cómo Satanás utiliza las artimañas que él hace para engañar a la población, tal como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan, versículo 5, capítulo 19 en adelante, que dice: sabemos que los originamos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el poder del maligno, sea todas las instituciones que conocemos, que controlan el planeta, sea tanto política, religión, economía, medios de comunicaciones, etcétera, etcétera, industrialización, dinero, etcétera. Simplemente que nosotros los manda a ser santos, sanos, a no prestarlos a la corrupción, a no prestarlos a que los prestemos a engañar al prójimo, sino que seamos luz con nuestro actuar, y que denunciemos y que saquemos al prójimo de la ignorancia. El Salvador va a ser destruido completamente económicamente, eso está profetizado, eso está ya planeado. Vamos a ver cómo la economía va a ir menguante de una forma terrible. Vamos a ir viendo cómo vamos a empezar a ver, probablemente ya hay manifestaciones en las calles. Puntualmente la población se mira pasiva porque, como lo que vengo repitiendo, y no es por, por faltarle el respeto ni por ser, mal informador o etcétera, sino es que debido a tanta la manipulación, a tanto a lo que los han llevado los salvadoreños, tanto de control, de engañarlos, de esclavizarlos, que la población salvadoreña que está dentro del país explota a la población salvadoreña que está fuera del país. Y ambas poblaciones son explotadas por las mismas élites criminales, políticas, económicas que gobiernan el país. Pero una vez mediamente también caiga en Estados Unidos en lo que se está planeando en ese país, en destruir el dólar, en destruir a la nación, en ser invadida la nación por los chinos y los rusos, también como está profetizado. Vamos a empezar a ver, donde ya no empiezan a venir remesas al país, vamos a empezar a ver que sí van a haber manifestaciones, porque probablemente algunos que ya no aguanten el hambre, ya no aguanten las necesidades económicas que tengan, van a empezar a sentir lo que es lo grave. A estar alertas, a estar viendo los movimientos de los gobernadores de maldad de este siglo, y a, como dijo en las Apocalipsis, a tener paciencia y a ver para dónde los trasladamos cuando ya empieza lo más grave a suceder en el planeta, tanto a nivel nacional e internacional. Bueno amigo, espero que este monólogo sea de su agrado, espero que la información sirva. Con esto me despido y hasta pronto.